Muy buenas otra vez. Mirad, en este último vídeo vamos a hacer una pequeña introducción a la oración y sus constituyentes. ¿Y qué es eso de los constituyentes? Pues vais a ver que es muy sencillo. Los constituyentes de la oración son el sujeto y el predicado. Bueno, empezamos definiendo qué es la oración. La oración es un enunciado que tiene un verbo conjugado, ¿vale? Tiene que tener un verbo conjugado para ser oración. Y toda oración está delimitada por pausas. Una oración termina con una pausa. ¿Y cómo puede ser esa pausa? Pues esa pausa puede ser un silencio en el habla o un punto en la escritura. Acordaos que no siempre estamos escribiendo, algunas veces hablamos oralmente, ¿no? Bueno, los constituyentes de la oración, como ya os he dicho, son el sujeto y el predicado. ¿Y qué es eso del sujeto? Bueno, pues el sujeto es la palabra o conjunto de palabras que concuerda en número y persona con el verbo. ¿Vale? Ya estamos empezando a introducir el concepto de concordancia. Un sujeto y un predicado siempre tienen que concordar. Bueno, pues el sujeto es algo así como el que, entre comillas, realiza la acción verbal. Ya más adelante veréis las oraciones pasivas y veréis que la cosa se complica un poco. Pero para que nos entendamos y como punto de partida, es esa parte de la oración, digamos que concuerda con el verbo, por tanto, suele realizar la acción verbal. Bueno, el núcleo del sujeto siempre suele ser un sustantivo o un pronombre. O mejor dicho, siempre es un sustantivo o un pronombre, que ya sabéis que los pronombres sustituyen a los sustantivos. Bueno, el predicado es lo que se dice del sujeto y su núcleo siempre es un verbo. Va a ser el verbo conjugado del que hablábamos antes. Por ejemplo, imaginad esta oración: esa chuleta no es mía. ¿Qué parte concuerda con el verbo? El verbo ser, en este caso, pues esa chuleta, ella es esa chuleta, ¿vale? Bueno, vamos a, avanzar un poquito más. ¿Cuál es la prueba para reconocer el sujeto? ¿Cómo reconocemos el sujeto? Bueno, pues cuando éramos más pequeños nos decían que le preguntáramos al verbo. ¿Preguntamos al verbo? Rotundamente no. No se pregunta al verbo, sobre todo porque hay verbos que nos pueden llevar a confusión, como el de esta oración que tenemos aquí. Bueno, para reconocer un sujeto, siempre, lo que nunca falla es la concordancia. Tenemos que comprobar la concordancia. ¿Y qué es eso de la concordancia? Pues es esa especial relación que se establece entre el sujeto, entre el núcleo del sujeto y el núcleo del predicado. ¿Y cómo es esa relación? Una relación de número y persona, ¿vale? Bueno, vamos a ir paso a paso. ¿Cómo encontramos el sujeto de una oración como esta? Me gustan mucho los caramelos. Bueno, ¿cómo reconozco yo el sujeto? Vamos a atender precisamente a la concordancia. Buscamos el verbo, y el verbo en este caso es gustan, ¿no? Me gustan mucho los caramelos, gustan. Y nos preguntamos, ¿en qué persona y número está gustan? Bueno, pues no hace falta ser muy avispado para saber que está en tercera persona del plural. Ellos gustan. Si yo conjugo el verbo gustar, yo gusto, tú gustas, él gusta, nosotros gustamos, vosotros gustáis, ellos gustan. ¿Veis? Aquí está. Tercera persona del plural. Bueno, y ahora vamos a buscar en la oración, tercer paso, una parte de la oración que concuerde en tercera persona del plural. Nos preguntamos, ¿y qué más hay en la oración que esté en tercera persona del plural? ¿En ese ellos o ellas? Pues si nos fijamos mucho, me gustan mucho ellos. ¿Quiénes son esos ellos? Los caramelos, ¿vale? Aquí lo tenemos, los caramelos es ellos, tercera persona del plural. Por tanto, el sujeto es los caramelos. Hacemos la prueba, ¿no? Esta ya es la prueba final, la prueba del sujeto. ¿Cómo se hace eso? Cambiando el verbo de número. Por ejemplo, si el verbo, como hemos dicho, estaba en tercera persona de plural, ¿no? Aquí lo tenéis. Pues ahora lo vamos a poner en tercera persona de singular. Lo hacemos mentalmente. Tercera persona de singular. Gustan plural, pues tercera persona singular. Él, ella, gusta. Le quitamos la N, ¿vale? ¿Cómo quedaría la oración? Pues ahora, evidentemente, también tenemos que cambiar los caramelos. No puedo decir, me gusta los caramelos. Evidentemente no hay concordancia ahí. Como si sería, me gusta el caramelo. ¿Veis? Aquí tenéis la prueba de que los caramelos es lo que concuerda con el verbo. Por tanto, el sujeto sería, como hemos dicho, los caramelos. ¿Qué tal por ahora? ¿Sí? Bueno, ya sabéis que como esto es un vídeo, podéis darle para atrás, lo podéis parar, podéis adelantarlo, siempre que algo no quede claro. Bueno, ya nos quedan dos conceptos, ¿no? Lo último ya, ¿qué es eso del sujeto omitido? Que seguro que os suena, y cómo son los tipos de predicado. Bueno, pues el sujeto omitido, recordad que también se le puede llamar sujeto elíptico. Hacer una elipsis es quitar una cosa que se sobreentiende, que se sabe que está ahí, ¿vale? Bueno, pues el sujeto omitido es aquel que no aparece escrito, pero cuidado, sí existe,
¿vale? Existe, aunque no parezca escrito. ¿Y cómo lo reconocemos? Siempre a partir del verbo, a partir de esa persona y ese número del verbo. Por ejemplo, imaginad que tenemos esta oración. Cantarán varias canciones de su último disco. Bueno, cantarán, ¿en qué persona está? Tercera persona del plural. Yo cantaré, tú cantarás, él cantará, nosotros cantaremos, vosotros cantaréis, ellos o ellas cantarán. Tercera persona del plural, pues ya tenéis que elegir el sujeto. El sujeto omitido sería ellos o ellas. Ellos cantarán, ellas cantarán. ¿Se entiende eso? Facilito, que sí. Bueno, ¿y cómo puede ser, perdón, que me voy? ¿Cómo pueden ser los tipos de predicados? Bueno, pues los predicados pueden ser de dos tipos. Predicados nominales o predicados verbales. Predicado nominal, predicado verbal. ¿Y cómo se distingue uno de otro? Bueno, pues un predicado nominal es aquel que se construye con un verbo copulativo. ¿Y qué son los verbos copulativos? Son tres solo, no hay que hacer mucho esfuerzo por recordarlos. Ser, estar o parecer. Esos son los verbos copulativos, ¿vale? Bueno, pues además del verbo copulativo, en el predicado tiene que haber obligatoriamente un atributo. ¿Y qué es un atributo? Una cualidad. Los atributos de una persona son sus cualidades, ¿vale? Pues eso es un predicado nominal. Un predicado en el que el núcleo es un verbo copulativo, ¿vale? Y siempre habrá un atributo, esa cualidad del sujeto. Por ejemplo, tu primo hoy parece muy cansado. El atributo es muy cansado, porque es la cualidad. ¿Qué cualidad tiene tu primo? Parecer cansado, muy cansado. ¿Vale? Y aquí tenéis el verbo parecer. Este verbo se podría sustituir, por ejemplo, por estar, ¿a que sí? Tu primo está hoy muy cansado. Seguiría siendo predicado nominal. Bueno, ¿y qué son los predicados verbales? Pues la gran mayoría, el resto, ¿no? Los predicados verbales son aquellos cuyo núcleo es un verbo predicativo. ¿Y qué es un verbo predicativo? Todos los verbos que no sean copulativos. Cualquier verbo que no sea copulativo, eso sería un verbo predicativo. Por tanto, la gran mayoría van a ser predicados no verbales. Aquí tenéis, por ejemplo, tres. El viernes iremos al campo, ¿no? Verbo ir. Llevaremos bocadillos, verbo llevar. Avisa a tus amigos, verbo avisar. Y aquí voy a hacer un pequeño matiz que no lo he incluido. Hay que tener cuidado porque a veces el verbo ser y el verbo estar no son copulativos, ¿vale? ¿Cuándo no son copulativos el verbo ser y el verbo estar? Por ejemplo, cuando el verbo ser se refiere al tiempo. Por ejemplo, es muy tarde. Muy tarde no es una cualidad, es tiempo, ¿vale? Pues eso sería una oración con predicado verbal, ¿vale? Porque ahí el verbo ser no actúa como copulativo. ¿Cómo sería un ejemplo del verbo estar funcionando como predicativo? Cuando se refiere a un lugar. Por ejemplo, mi primo está en Madrid. Estar en Madrid no es ninguna cualidad, ¿verdad? Por tanto, el verbo estar ahí se refiere a un lugar y está actuando o funcionando como verbo predicativo. Por tanto, sería otro predicado verbal. Bueno, lo mismo. Dadle para adelante, para atrás al vídeo, repasadlo un poquito si tenéis alguna duda. Y si no, me mandáis algún mensaje. Venga, un abrazo y lo de siempre, que os echo de menos. Hasta luego.